yo me voy a, lo que voy a hablar es, digamos, del otro extremo, sobre aspectos físicos, de los recursos naturales, en la cuenca desde el enfoque del paisaje. La presentación del ingeniero Fernández es importante en el sentido de que en ese índice que él ha indicado, ha presentado, utilizan como indicador el agua y la vegetación. Yo creo que son indicadores muy importantes de una cuenca. ¿Por qué? Por ejemplo, la cantidad y calidad del agua. Un agua, por ejemplo, pura, con una oferta permanente, abundante, sin sedimento, sin contaminación, por supuesto va a venir de una cuenca con paisajes conservados, con paisajes saludables, con paisajes sin procesos de degradación, etc. Por otro lado, la vegetación natural es un indicador de la condición o de la calidad del ecosistema o del sitio donde digamos, está esa vegetación. Entonces, esos dos indicadores, el agua y la vegetación, son, digamos, representan la calidad del medio ambiente, la calidad del medio físico, de dónde proviene el agua y dónde se desarrolla la vegetación. En ese sentido, esta presentación rápida, vamos a intentar comentar y compartir algunos aspectos sobre lo que es el paisaje natural, más que todo el paisaje geográfico, que tiene un componente físico, biológico, cultural, económico, social, etc. Luego el paisaje natural como base para la gestión integrada de la cuenca, y en ese contexto se incorpora la gestión integral de los recursos hídricos. Finalmente, tocar algunos temas rápidos sobre el análisis, la clasificación y zonificación del paisaje en la cuenca. Bien, vamos a empezar dando una definición de este investigador Mateo de lo que es el paisaje geográfico. Ustedes podrán ver, es una definición muy amplia, compleja. Este investigador lo define al paisaje geográfico como un geosistema, o sea, un sistema completo, complejo, que contiene y reproduce servicios. Por ejemplo, producción del agua, producción de oxígeno, producción de biomasa, etc. Y recursos naturales. Esos servicios, por supuesto, provienen de la interacción de ecosistemas donde hay determinados recursos naturales. La vegetación, el suelo, el agua, recursos biológicos, ¿no? Recursos minerales que provienen de la geología, en fin. Que digamos, generan, son medios de vida de la gente. Es decir, recursos, espacios, actividades donde a través de estos la gente que vive ahí puede, digamos, vivir, puede, digamos, tener una vida saludable. Y eso es, por supuesto, a través de diferentes actividades humanas. El paisaje también es fuente de percepciones. En el transcurso de la presentación vamos a ir tocando estos temas y vamos a ver, seguramente ustedes lo van a asociar esto, por ejemplo, con nuestro paisaje de serranía, que es la serranía de Sama. De percepciones estéticas, porque depende de quién lo vea y cómo lo vea, el paisaje también, digamos, genera un sentimiento de tranquilidad, digamos, al turista. Qué lindo paisaje, ¿no? Valores éticos de conservación, sobre todo, y culturales, porque están vinculados a un conjunto de personas que viven, como en este caso, por ejemplo, es un paisaje de
aquí próximo a la ciudad de Tarija, una parte de la serranía de Sama, de la cordillera de Sama, y un pie de monte en Turumayo. Y si hacemos una lectura de este paisaje, seguramente vamos a estar muy de acuerdo y podemos explicar esta definición que da este investigador. Pero también dice, es un fondo genético, es decir, aquí hay recursos biológicos, puede haber especies muy valiosas, especies vegetales, fauna, etcétera, muy valiosos, endémicos, característicos, que pueden ser motivos para la conservación de esos paisajes, de esos recursos, como por ejemplo el tema de la Reserva Biológica de Cordillera de Sama y otras áreas protegidas que ustedes conocen, tenemos en Tarija. En resumen, el paisaje geográfico es un laboratorio natural, un libro abierto para el investigador o para la persona que lo siente, lo percibe, lo investiga, lo usa, lo aprovecha o finalmente lo degrada. En esta línea, y un poco tratando de explicar la definición de Mateo, paisaje natural, queríamos decir que es un paisaje, digamos, sin intervención humana, un paisaje pristino, eso casi no hay. Entonces, es más correcto hablar de un paisaje geográfico, que en el ámbito del enfoque de la geografía física, donde se incorpora, por supuesto, toda la actividad humana, que finalmente es la que nos mueve, nos lleva a realizar acciones, como decía el ingeniero Fernández, dentro de la cuenca, y esas acciones, por supuesto, tienen que estar bien ordenadas, van a ser bien ordenadas en la medida que conozcamos el ambiente de la cuenca y sus diferentes paisajes dentro de la cuenca. Entonces, en ese sentido, tenemos el paisaje ecológico, se identifica con el medio ambiente, se identifica con todo, se identifica con la naturaleza, ¿sí? Es un ecosistema complejo o un sistema de sistemas interactivos unos con otros, no están aislados, ningún recurso está aislado. De ahí que viene, digamos, el agua y la vegetación, yo creo que son indicadores muy bien elegidos y que realmente reflejan el estado, la condición que tiene una cuenca o un paisaje en particular. Un ecosistema, ya sabemos, está formado por elementos bióticos, vegetales, animales, organismos, etcétera, y elementos abióticos. Estos elementos abióticos son la base de los elementos bióticos. Más adelante vamos a ver un poco cómo se origina el paisaje y por qué es la base de la parte biótica. O sea, no hay digamos, funciones biológicas de organismos, de ecosistemas al aire, sino están asentados en un espacio físico, en un medio físico. Por supuesto, estamos hablando de ecosistemas terrestres. Bueno, esta entidad natural, este paisaje, ¿no? En otras palabras, de manera muy sencilla, las irregularidades de la superficie de la Tierra, llanuras, colinas, montañas, valles, serranías, cordilleras, etcétera. ¿Cómo se origina? Bueno, desde el punto de vista es el producto de, es un poco recordarles a los colegas, seguramente lo saben, es el producto de fuerzas internas y externas. Entre las fuerzas internas, por ejemplo, la geodinámica interna, los levantamientos, los hundimientos, los movimientos de placas, en fin, a través del tiempo se forman las cordilleras, las serranías, las montañas, etcétera. Y ahí actúan, entonces tenemos procesos geológicos, ¿ya? Y ahí actúan fuerzas externas, por ejemplo, todas las fuerzas climáticas, que generan procesos de desgaste, de degradación, de desprendimiento, de transporte, de sedimentación, etcétera, que son
perfectamente estudiados por una ciencia que es la geomorfología. Entonces tenemos procesos geomorfológicos, paralelos o como consecuencia de los procesos geológicos. Pero también, como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos un paisaje de serranía bastante alto con digamos, depósitos de hielo, de nieve, de hielo. Entonces, estos que generan, tanto las fuerzas climáticas generan procesos de transporte, de erosión, de desgaste y sedimentación en la parte baja, acumulación, y por supuesto se va formando suelo. Entonces tenemos también un proceso de evolución edáfica. El suelo se va formando de acuerdo a la evolución del paisaje. Hay paisajes jóvenes, paisajes maduros, paisajes seniles. De la misma manera tenemos suelos en formación, suelos, digamos, más maduros y suelos seniles, por ejemplo. En este paisaje, por supuesto, en el paisaje de ladera vamos a tener suelos en formación. En la parte baja seguramente vamos a tener suelos un poco más formados. Todo este proceso en condiciones climáticas, y de ahí aparece la parte biológica, ¿ya? A través del tiempo. Entonces, como producto de esta interacción geológica, geomorfológica, edáfica en diferentes condiciones climáticas, finalmente va apareciendo también un proceso de repoblamiento, en fin, de aparición de ciertas especies a través del tiempo, y de esa manera decimos que el medio físico es la base del medio geológico, del medio biológico. Simplemente analicemos un tipo de vegetación, un bosque, una pradera o un matorral en algún lugar. Esa vegetación es el producto de ese medio, del paisaje, del suelo, de la fertilidad del suelo, del clima, del relieve, etc. Bueno, entonces, el paisaje tiene diferentes interpretaciones. El hombre, la sociedad, establece la relación con este ente natural, el paisaje, definido como lo define Mateo. Es un ecosistema muy complejo, con muchos ecosistemas dinámicos unos con otros, ¿ya? En ese sentido, el paisaje, la sociedad lo establece como receptor de información, muchísima información, dependiendo de qué es lo que se quiera conocer. El agua, la vegetación, por ejemplo, estudiarlos, ver de dónde vienen, cómo vienen, etcétera, para ver si son indicadores, digamos, de la salud de ese paisaje. En ese sentido, también es un bien público. Por ejemplo, el tema de la cordillera de Sama, por supuesto, es un bien público. La actividad económica, la población que existe en el Valle Central de Tarija, en esta parte del valle, la actividad productiva agrícola no sería posible sin la presencia de ese paisaje de serranía que es Sama. Entonces, la sociedad, el hombre lo analiza científicamente, ¿no? Dependiendo de los objetivos, de las temáticas, ¿no? Desde aspectos netamente físicos, biológicos, edáficos, etc. Pero también lo experimenta emocionalmente, es decir, el paisaje es digamos, un medio de la naturaleza, ¿no? Como se confunde con la naturaleza, es un medio para el turismo, para el esparcimiento, para el relax. Por otro lado, el paisaje, visto así, es una entidad integradora. El paisaje integra el lenguaje científico con el emocional, permitiendo un reforzamiento mutuo entre el saber geográfico y la identidad cultural. Aquí un poco viene, por ejemplo, la tierra chapaca, la tierra andina o la tierra chaqueña, el paisaje chapaco, la campiña chapaca, el paisaje chaqueño, etc. ¿No? Entonces, hay que entender que el paisaje es una totalidad, es un sistema, como dice Mateo. Entonces es un paisaje ecológico o paisaje total, con todos los elementos físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etcétera, que pueden existir
en esa llanura, en esa serranía, en esa ladera, en ese valle, en esa meseta, etc. Bueno, si seguimos analizando, también el paisaje, por supuesto, es un recurso. Adquiere esta dimensión como recurso en la medida que la población así lo percibe. Claro, por supuesto, sin los recursos que tiene, sin ese espacio vital que tiene, por supuesto, no habría vida, ¿no? Entonces, se lo percibe como bien o elemento destinado a satisfacer no solo una necesidad, muchas, dependiendo de sus potencialidades, de sus recursos, ¿ya? Es un bien perceptible y utilizable por la sociedad. Es un recurso en la medida en que es usado, es un recurso en la medida en que es usado por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos nosotros dar como ejemplo lo que ocurre con nuestra serranía de Sama cuando hay, por ejemplo, un incendio, una quema. ¿No? Se siente tal sentido de propiedad de este paisaje que apenas hay un incendio, la gente se moviliza y hace todo lo posible por defender ese paisaje, esa serranía de Sama, con todas sus características que tiene. Bueno, para ir avanzando, entonces el paisaje geográfico está constituido por componentes físicos, biológicos, antrópicos, los que a su vez son los recursos que caracterizan al paisaje ecológico o total. Entonces, cualquier paisaje tiene un clima, húmedo, seco, caluroso, frío, etc. Hay un clima. Ese clima digamos, el producto de la interacción de movimientos de aire, del relieve, de altitudes, etc. Por supuesto, hay un relieve plano, un relieve inclinado, un relieve de colina, de ladera, de serranía, de montaña, de cordillera, etcétera, un relieve, y el relieve es importantísimo, vamos a ver más adelante, en el análisis de la estructura del paisaje dentro de la cuenca. Ese relieve, por supuesto, está formado por rocas, los relieves positivos, ¿no? Es decir, montañas, colinas, etcétera, formado por rocas masivas, rocas duras, por estratos rocosos, ya de diferente naturaleza física y química. Hay minerales fósiles, etcétera, ya. En este caso, por ejemplo, es una parte de la serranía de Sama. Aquí está lo que es San Pedro de Sola. Por supuesto, estas laderas están formadas por rocas durísimas, como son las areniscas, ya, cuarcíticas, pero también la parte de valle también está formada por rocas, pero rocas fragmentadas, sedimentadas, son sedimentos, también son rocas, ¿ya? Como producto de eso, por supuesto, hay un suelo, un recurso que se llama suelo, muy variable, dependiendo del relieve, dependiendo del tipo de rocas que existen en este paisaje. Hay agua, por supuesto. Al haber agua hay una vegetación, hay fauna, hay actividad humana, que lo conocemos como uso de la tierra, aspectos sociales, económicos y culturales. Entonces, fíjense, este espacio llamado paisaje es un valioso recurso de la sociedad por estos componentes, por estos elementos que tiene. Para ampliar un poquito más, el paisaje geográfico es un recurso natural por sí mismo y por cuanto posee bienes con valores económicos, estéticos, culturales, científicos, educativos. Si en estos términos nos ponemos a analizar este paisaje, compuesto por un piedemonte, una llanura lacustre y algunas laderas de una porción de lo que es el Valle Central de Tarija, seguro que podemos decir muchísimo en estos términos respecto a ese paisaje. Bueno, hasta aquí rápidamente un poco para entender lo que es el paisaje natural, un paisaje geográfico. Repito,
una serranía, un piedemonte, una ladera, una llanura, una terraza, un valle, una meseta, una explanada. El nombre ya es lo de menos. Ahora veremos desde ese punto, desde ese marco y desde esa base, el paisaje natural como base para la gestión integrada de la cuenca hidrográfica. Todos sabemos que la cuenca no es nada más que una porción de la superficie de la Tierra delimitada por un divorcio de aguas, un divorcio topográfico, ¿ya? En función de las curvas de nivel, en función de ese relieve, ¿ya? También por un divorcio hidrológico, que no necesariamente es el mismo que coincide con el divorcio topográfico. Entonces, en ese sentido, el paisaje natural como complejo dinámico de interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales es fuente de información territorial de los recursos naturales de la Tierra en la cuenca hidrográfica. Aquí ustedes pueden ir viendo, nosotros no podemos, no se debe hacer un análisis puntual, aislado, suelto. Por ejemplo, analizar a la vegetación sin considerar los otros recursos, porque la vegetación no está pues en el aire, está en un espacio, requiere un espacio, un medio físico que es el suelo, necesita nutrientes, necesita agua, necesita luz, necesita crecer, espacio, en fin. Entonces, en este caso, el paisaje siempre se lo considera como un elemento integrador, como un sistema, como un todo, ¿ya? Entonces, ningún recurso natural se debe analizar, estudiar y usarlo en forma aislada. Entonces, aquí podemos ir viendo nosotros por qué, por ejemplo, en la presentación que hizo el ingeniero Fernández, esos investigadores han tomado como indicador el agua y la vegetación. No están esos indicadores de manera aislada. Si se los toma de manera aislada, yo creo que son malos, o el dato que se tenga como indicador no va a ser un indicador como tal, ¿sí? Menos el agua se lo puede estudiar aislado por su naturaleza como elemento, recurso integrador y vital. En realidad ninguno, pero el agua de manera particular, con más énfasis, con más cuidado, se lo estudia de manera integral. Bueno, de ahí tenemos a la cuenca hidrográfica como unidad natural de gestión, es decir, de planificación, de diferentes acciones sobre los recursos naturales, ¿ya? Estudios en la parte física, en la parte biológica, proyectos, obras, etcétera, ¿no? Entonces, el fundamento para que la cuenca hidrográfica se considere como unidad natural dinámica de integración de ecosistemas y de planificación y de la gestión integral de los recursos naturales es que este espacio llamado cuenca, delimitado por un divorcio topográfico, como lo vemos acá, con diferentes partes, tradicionalmente la zona alta, la zona media, la zona baja, ya una red de drenaje, etc. La cuenca interconecta todo el espacio geográfico de esta cuenca, desde la parte baja hasta la alta y de la alta hasta la baja, todo el espacio geográfico que la constituye a través de los flujos hídricos, el agua superficial, el agua cuando llueve, en función del ciclo hidrológico, finalmente produce escurrimientos, escorrentías, tanto superficiales, eso tiene mucho que ver, luego más adelante vamos a ver, superficiales y subterráneos, flujos de partículas de suelo por procesos de erosión, transporte, degradación, nutrientes, minerales, en fin, ¿no? Entonces, la cuenca, este espacio, esta cuenca tiene esa virtud. Por eso el enfoque de cuenca es importante en torno, en este caso, al agua para la gestión de los recursos naturales cuando se lo trabaja en el marco de lo que es una cuenca. Rapidito, para ver un poco el ciclo hidrológico, porque se trata del agua.
ya sabemos, todos sabemos cómo es el ciclo hidrológico, ocurre que las entradas de agua que se tiene en cualquier territorio, en cualquier espacio, en este caso en cualquier cuenca, la única entrada es el agua de lluvia, ¿no? La cantidad del agua de lluvia que llueve, y no es todo el año, es un tiempo corto. Son algunos eventos de lluvia que entran, ¿no? Entran y dependiendo de las características físicas y biológicas de la cuenca, esta lluvia, esta agua, bueno, humedece el suelo, sigue lloviendo, se provocan, aparece un poco, se empieza a formar el escurrimiento superficial difuso, digamos, ligero, más denso, más intenso, etcétera, y finalmente sale, ¿ya? Y se produce el proceso de escurrimiento. Aquí un gráfico que seguramente ustedes lo conocen, la entrada del agua se infiltra, si la lluvia es suficiente ya se provoca un poco el exceso, se empieza a escurrir, si no, la agua que se infiltra, digamos, hay un escurrimiento subsuperficial dentro del suelo, percolación más profundo y finalmente sale en el agua y esa agua es la que, digamos, alimenta al caudal base de un río. Una cuenca muy bien tratada, una cuenca muy bien conservada, sin degradación, con una cobertura vegetal protectora buena, etcétera. Por supuesto, hay suficiente cantidad de agua, de calidad y cantidad, ¿ya? Y finalmente un escurrimiento de la cuenca. Por acá algunas otras extracciones, por ejemplo, tomas para riego, en fin. Pero ¿cuál es la importancia de conocer esto? Yo decía a un comienzo, estamos, digamos, hablando de procesos físicos, de la situación de la cuenca, de dónde viene el agua, cómo viene, cuánto viene, con qué viene, ¿no? Entonces, el escurrimiento está asociado a procesos de degradación y agradación de la cuenca, procesos de erosión, procesos de pérdida, de diferentes maneras, movimientos de masa, lentos, rápidos, movimientos de material secos, en fin. También estos se dan en la parte alta y en las partes bajas, en los valles, hay deposición, hay agradación, hay formación de suelos, en fin, formación inclusive de nuevos paisajes. De acuerdo al agua que escurre en la cuenca, bueno, en algunas partes de la cuenca se puede implementar obras de aprovechamiento del agua, en fin, embalses, etc. Y tiene que ver con la oferta del agua para diferentes usos, usos agropecuarios, consumo humano, para la fauna, es decir, para la naturaleza en general. En eso está involucrado el escurrimiento como proceso natural. ¿Y qué factores influyen un poco para ir avanzando? Por supuesto, factores climáticos, la lluvia, cuánto llueve, la intensidad, la duración, la frecuencia, etcétera. Cuánto se intercepta dependiendo del tipo de vegetación. Una vegetación de pradera, la intercepción es distinta a una vegetación de matorral o a una vegetación de tipo de bosque, de la cobertura, el estado de desarrollo, en fin, la evapotranspiración, la temperatura, la radiación solar, el estado del cultivo, en fin, factores fisiográficos, que más adelante vamos a analizar con más detalle. Factores fisiográficos, empezando por los factores geométricos de la cuenca, su tamaño, forma, etcétera. Factores físicos, pendiente, formas de la pendiente, red de drenaje, el paisaje fisiográfico, la cobertura vegetal, en fin, todas las características de la superficie de la Tierra que son estudiados en este caso por la geomorfología, por la botánica, por la edafología, en fin. Factores biológicos, el tipo de vegetación, y los antrópicos, por supuesto, que son los que finalmente generan los conflictos, los problemas y que
promueven, digamos, diferentes tipos de investigaciones, en fin. Ahí tenemos la conversión de usos, es decir, a usos agrícolas, a usos pecuarios, a usos agroforestales, forestales, etcétera. La destrucción de la vegetación, quemas, incendios, en general los procesos de ocupación del paisaje y del territorio, ¿no? Que tienen que ver, que se valen de este proceso e influyen en este proceso, y eso fundamenta finalmente, por ejemplo, las obras de protección hidrológico forestal. Porque dependiendo de estos factores, también hay problemas, hay dificultades, hay restricciones. De ahí proviene el manejo integral de cuencas. Ya lo ha dicho el ingeniero Fernández, no es nada más que un conjunto de acciones, de obras, de proyectos que conducen al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca, ¿ya? Es decir, por ejemplo, una actividad agrícola que no degrade el suelo, que no provoque procesos de erosión y así sucesivamente. Esto lo define el Plan Nacional de Cuencas. Creo que este plan ha sido formulado el año 2007, por ahí, 2006 o 2007. Por otro lado, la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca, ya lo he explicado con detalle el ingeniero Fernández, tiene más un componente de orden social, de gestión, relacionados entre sí para maximizar, mejorar el uso del agua y generar bienestar y estabilidad en los ecosistemas. Un poco para comparar, la gestión integral de recursos hídricos y el manejo integral de cuencas se complementan, ¿ya? El uno depende del otro, se contribuyen, se complementan. Entonces, ya dijimos, el manejo integral de cuencas son todas las actividades técnicas que podamos hacer dentro de la cuenca, dependiendo de la condición de sus recursos naturales, de sus ecosistemas, en nuestro medio, en estos paisajes de montaña. Son importantísimas las obras de protección hidrológica forestal, ¿ya? La conservación y el uso sostenible de los recursos de la tierra y, por supuesto, los recursos del paisaje como unidad de trabajo, de análisis y la planificación de estos espacios. Y la gestión del recurso hídrico, que tiene aspectos de orden social, institucional, de coordinación, legal, diálogos intersectoriales, diálogo de saberes, capacitaciones, aprendizajes, etc. A los usuarios de los recursos para conseguir un desarrollo sostenible de estos recursos en la cuenca. Y de alguna manera contribuir también al desarrollo sostenible local, regional, en fin. Tal vez a modo de profundizar o repetir, el paisaje en el funcionamiento hidrológico de la cuenca, el paisaje de comunidad ecológica natural visibiliza de manera integral la distribución espacial de los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas, los recursos naturales que tienen estos ecosistemas, los procesos de ocupación de la tierra, es decir, el uso de la tierra, diferentes usos que puede haber, que conlleva cambios de uso del suelo, por lo general con impactos negativos, provoca procesos de degradación, problemas y prioridades. Entonces, digamos, el resultado entre lo que es el ambiente de la cuenca, el escurrimiento, el ciclo hidrológico, dentro del análisis de este ambiente. Ahora veremos algunos aspectos en la planificación espacial de estos ambientes denominados cuencas. Por un lado, la segmentación de la red hidrográfica. Esto ya conocemos todos. Se distribuye, digamos, o las acciones de conservación de los recursos naturales, de aprovechamiento del agua, captación de agua, etc. Se suele asignar o distribuir en función de las microcuencas, por ejemplo. La subdivisión de la cuenca en subcuencas y microcuencas, dependiendo de ciertos criterios. Allá
se destinan más recursos, se hacen más obras que en relación a otras. Esto es digamos, lo más común. Tenemos la otra metodología de Otto Fastether, que utiliza las unidades hidrográficas, la cuenca, la intercuenca, la cuenca interna. En este caso aquí hay una cuenca bastante grande y varias cuencas, las intercuencas, la cuenca interna, las cuencas cerradas, en fin. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la cuenca del río Yesera, por acá tenemos la cuenca y sus distintas subcuencas, y por acá la autocodificación. Por ejemplo, aquí la cuenca del río Caldera es una cuenca, el resto está considerado como una intercuenca. Bueno, ¿qué hacemos luego? ¿Qué hacemos con los recursos, con el paisaje dentro de la cuenca? Hay varias formas. Yo he preferido plantear la clasificación físico-geográfica, por cuanto establece este autor que el paisaje geográfico es un paisaje complejo del territorio, es de naturaleza, es natural, y por lo tanto lo define como un sistema territorial compuesto por elementos naturales antropogénicos, condicionados socialmente, que modifican las propiedades de los paisajes naturales originales. Como ustedes se podrán dar cuenta, el enfoque geográfico tiene esa característica de ser completo e integral, ¿no? Es decir, integra todos los elementos físicos con todas las características sociales que finalmente influyen en ese paisaje, generan problemas y bueno, y esos problemas por supuesto hay que solucionarlos mediante acciones, proyectos, investigaciones, en fin. El enfoque físico-geográfico ofrece una visión integradora de la naturaleza en la superficie terrestre, que incluye las modificaciones antrópicas, ¿no? Le otorga igual peso a todos los componentes del paisaje, al clima, al relieve, aunque parezca no ser importante el relieve, para mucha gente puede decir, pero ¿qué es el relieve? Ocurre que es un elemento importantísimo en este análisis. Los integra en una perspectiva espacial que facilita esclarecer, es decir, que facilita comprender de manera todas las características internas inherentes al geosistema como un todo, ¿no? Aquí el relieve juega tres roles críticos muy importantes. Vamos a resumir, aquí no, por razón de tiempo no vamos a hacer un análisis más profundo. En primer lugar, determina la cantidad de energía solar que incide en una superficie determinada. Por supuesto, aquí en estos territorios de montaña, esto se puede ver de manera muy fácil como la exposición sureste determina, por ejemplo, determinados tipos de vegetación, determinados tipos de suelo, ¿no? Tan contrastantes que al otro lado de la ladera tenemos otro tipo de vegetación, otro tipo de paisaje vegetal, otro tipo de suelo, otro ecosistema, ¿no? Y esto lo podemos ver a nivel macro. Por ejemplo, lo que ocurre con la cordillera del Aorahue, en las laderas con exposición sureste, con la exposición noroeste, Cariquía, Sama, etc. Condiciona la redistribución de la humedad atmosférica, es decir, la humedad se va acomodando de acuerdo a las características del relieve. El relieve determina condiciones climáticas locales, ¿no? Y por lo tanto, tipos de vegetación, tipos de suelos, potencialidad de estos recursos, usos, etc. Condiciona la dirección del escurrimiento superficial y subsuperficial, ¿no? Es decir, procesos de degradación, procesos de formación, en fin, degradación del paisaje, del suelo. Y ahí aparece la geomorfología como aquella ciencia que estudia los procesos, es decir, estudia el origen, la evolución del paisaje
y sus características actuales, viendo qué procesos le dieron lugar y qué procesos actualmente ocurren en ese paisaje. Hay algunos objetivos de esta ciencia, muchos tienen, pero aquí vamos a mencionar solo 3. Conocer las formas del relieve terrestre, origen, evolución, características y distribución de estas formas del relieve. Montañas, colinas, valles, piedemontes, etc. Entender las formas del relieve como resultado de un conjunto de procesos naturales internos y externos. ¿Qué procesos dieron lugar a las colinas, a las montañas y por qué tienen el aspecto actual? ¿No? Paisajes muy saludables, muy conservados, paisajes poco conservados, paisajes muy degradados, contaminados, en fin. Entender las formas del relieve en el contexto de un sistema integrado en el medio físico natural o geosistema. Porque estos procesos, finalmente, esta parte física, es la base de los componentes biológicos de un ecosistema. Y ya entrando en el análisis geomorfológico del paisaje, en base a la metodología del ITC de Holanda, entonces tenemos aquí, por ejemplo, un resumen, 3 niveles de análisis. Por un lado, los ambientes morfogénicos, unidades determinadas por agentes morfogénicos dominantes, estructural denudativo, fluvial, glacial, marino, etc. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bolivia, del territorio nacional, podríamos tener, por un lado, paisajes del oriente, llanuras, paisajes del subandino y de la cordillera central con otros procesos distintos, el altiplano, en fin. O finalmente el bloque andino y el bloque oriental, ¿ya? Escalas pequeñas. Ambientes morfodinámicos, ya tomando en cuenta procesos más detallados, unidades determinadas por procesos de degradación y agradación, escala 100.000, por ejemplo, estudios a nivel del Valle Central de Tarija, por ejemplo, y ya en ambientes menores, por ejemplo, la cuenca de Yesera y sus subcuencas, o sus intercuencas, los ambientes geomorfológicos, unidades geomorfológicas, determinadas por el grado de actividad, disección o edad relativa dentro de un conjunto de geoformas génesis similar. Es decir, qué procesos han dado lugar a esos paisajes, ¿no? Para, digamos, determinar las características que tienen actualmente. Esos, a escalas 1/25.000, son las escalas que, digamos, dan la información adecuada para hacer una planificación adecuada también del uso de estos recursos, identificar problemas, priorizar áreas, en fin. Entonces, el proceso macro de lo que es el mapeo del paisaje geomorfológico dentro de la cuenca, que hace énfasis en el análisis de procesos y de modelado del relieve del paisaje. En ese sentido, podemos tener muchos ambientes, muchos paisajes, ambiente estructural, por ejemplo, lo que es Sama, lo que es el subandino, ambientes volcánicos. No tenemos aquí nosotros digamos, en estos ambientes tarijeños, pero sí tenemos influencias volcánicas porque en el Valle Central de Tarija hay en algunas partes suelos con características volcánicas. Ambiente denudacional, por supuesto, muchísimos, de degradación. Fluido glacial y glacial, por supuesto, tenemos, ¿ya? Un ejemplo es, por ejemplo, el piedemonte de Sola. Es un piedemonte formado por una acción glacial y fluido glacial, es decir, por procesos de movimientos del hielo en su momento. Ambientes de carácter fluvial y coluvial, muchísimos, llanuras aluviales, coluviales, fluido lacustre, nuestra llanura clásica con muchos problemas de erosión. Ambiente marino no tenemos, paisajes cárticos muy poco, ambiente eólico solo allá en la comunidad de Arenales, en Taxara,
Y ambientes antrópicos, por supuesto, muchísimos. Es decir, paisajes que han sido producto de la transformación y de la influencia negativa del proceso de ocupación. Este análisis es muy importante porque aporta elementos diferentes a lo que puede aportar el análisis fisiográfico, que es diferente. El análisis geomorfológico hace énfasis en los procesos geomorfológicos. En cambio, el análisis fisiográfico se basa también en esto, pero además toma en cuenta otros, ¿no? Procesos de orden geogenético, climáticos y biofísicos. Por ejemplo, una llanura en el Chaco, por decir algo, por dar un ejemplo, se puede haber formado por los mismos procesos de otra llanura que está en el altiplano o aquí en la zona alta, en la zona alta de Tarija. Ambas son llanuras, pero fisiográficamente son diferentes, ¿no? Entonces, ahí viene, digamos, el complemento de este análisis fisiográfico que es más, digamos, más integral, más completo por considerar variables climáticas y biofísicas dentro de la identificación de paisajes. En cambio, la geomorfología solamente, es decir, se restringe más a los procesos geomorfológicos que dicho sea de paso, igual tiene su complicación. Entonces, el análisis en este caso se basa en el concepto y características del paisaje. ¿Cómo se concibe el paisaje en este análisis fisiográfico? Es una porción tridimensional de la superficie terrestre que presenta una morfología similar, ¿ya? Es decir, relieve, forma, longitud de las pendientes, tanto interna como externa, composición litológica similar, es decir, una misma composición litológica. Si tiene la misma composición litológica, por supuesto, va a tener el mismo relieve y tiene igual edad. Tienen, por lo tanto, el mismo relieve, litología y edad, todos los paisajes que se puedan, digamos, agrupar con este concepto. ¿Cuáles son las categorías? Provincia fisiográfica, digamos en el caso de Bolivia, la llanura chacobeniana, el altiplano boliviano, la cordillera oriental, etcétera, la provincia climática. Por ejemplo, la llanura chacobeniana, el Chaco es seco y caluroso. Más al norte, es decir, tenemos la llanura tropical, provincia climática, grandes paisajes, que es la asociación del paisaje definido con criterios de clima, relieve, geología y edad. En función del relieve se puede identificar subpaisajes y en función de elementos formadores actuales, procesos de erosión, por ejemplo, elementos de paisaje. Entonces, tenemos categorías de paisajes fisiográficos que podemos hacer dentro de la cuenca. La otra, las zonas funcionales de la cuenca, que muy poco lo tomamos en cuenta, sin embargo son importantes. Es decir, la cartografía de los paisajes con enfoque hidrológico dentro de la cuenca permite una caracterización adecuada de las zonas funcionales. ¿Cuáles son esas? Cabeceras, las zonas de cabecera de cuenca, de captación, ¿ya? Las de transporte y las de emisión. Es decir, la cabecera, la parte alta de la cuenca, donde, digamos, es la zona de recarga, ¿ya? Donde el agua que entra por la lluvia, de alguna manera, se almacena, se infiltra y forma, digamos, el agua que se recarga ahí y que es la única agua de la oferta que finalmente viene hacia las otras zonas. Y es el agua que normalmente nos olvidamos, no la tomamos en cuenta, siempre estamos pensando en la oferta aquí, cuánto alcanza el agua para diferentes usos, pero no pensamos de dónde viene y cómo están esos paisajes de donde el agua viene. Las zonas intermedias, la de transporte, ¿ya?
muy importantes, con sus propias características, y la de emisión, las zonas bajas, las zonas de valle, donde más se hace uso del agua. Esto es, por supuesto, importante para comprender la dinámica del uso del suelo en las cuencas hidrográficas. De esto va a depender el uso que tengamos de los recursos naturales en la cuenca. Aquí, a manera de ejemplo, he tomado un modelo de elevación de la cuenca del río Tolomosa, en la margen izquierda, este es Sama, ¿ya? Por acá tenemos la zona alta, es decir, la zona de recarga, donde aquí aparecen paisajes de ladera, a veces escarpadas, no tan escarpadas, con humedales, bofedales, en fin, donde se inicia, digamos, el origen de la red de drenaje, y es decir, se forma como una especie de vertientes vulgarmente. Luego tenemos la zona media, fíjense, mucho más disectada, mucho más erosionada, donde ha habido muchos procesos geomorfológicos que han modelado este relieve. Y la parte baja, el valle, zona de emisión, es decir, donde hay más asentamientos humanos, población, más uso, en fin, como en el caso nuestro, tenemos la ciudad de Tarija y muchas comunidades en el valle. Algunas características de estas zonas funcionales. La zona alta, área ubicada en la divisoria de aguas de mayor altitud del paisaje de montaña de la cuenca de formas de relieve y de clima. Predominan pendientes escarpadas altas de ladera superior. Procesos de infiltración, recarga hídrica que alimenta a los flujos subterráneos. Inicio y confluencia de corrientes de primer y segundo orden. Inicio de procesos fluvio-erosivos debido a la mayor energía del relieve. ¿Ya? Es decir, estas son las zonas de donde se forma, es decir, proviene el agua, de donde proviene la oferta. Y muy poco nos preocupamos de estos paisajes. Pregunto yo, por ejemplo, la cuenca del río Tolomosa, de esa cuenca, de estas zonas viene el agua que se embalsa en San Jacinto, se utiliza para diferentes usos, de San Jacinto aguas arriba y de San Jacinto aguas abajo, pero vayamos a ver si allá arriba si hay algún estudio, si hay alguna obra, o si hay algún estudio, es decir, cómo están esas áreas, qué tamaño son, qué características tienen. No hay, entonces, no hay una gestión, o la hay muy poco, una gestión en el marco de lo que es el manejo de cuencas y la gestión integral de los recursos hídricos, no hay una acción social en estas partes. ¿Ya? La zona media, la zona de transporte, por su posición intermedia suelen ser áreas de transporte y almacenamiento hídrico. La red de drenaje comienza a integrarse, robustecerse por la confluencia de efluentes y de órdenes mayores. Zona de mezcla y transición hidrológica hacia las zonas de desembocadura o salida del sistema, formada por paisajes de ladera media, de diferente forma, lomas, pequeños valles, abanicos, espacios aptos para construir embalses, zona de energía media, ¿no? Es decir, de relieves mucho más bajos. Y la zona baja, que es la zona de deposición, de acumulación, donde hay más demanda de agua. Aquí hay mucha gestión del agua. Por supuesto, tratar digamos, de conocer la cantidad de agua que existe, de gestionar su uso, de usar de la mejor manera, de mejorar el tema del riego, de mejorar los canales. En fin, hay, digamos, bastante gestión. Pero ¿cómo anda la gestión? O sea, bastante gestión de la demanda, pero ¿cómo anda la gestión de la oferta? Entonces, aquí viene un poco si el análisis, digamos, si la planificación del manejo de cuencas se hace de manera integral, completa, con todas las, digamos, las técnicas y las herramientas que disponemos actualmente, yo pienso que podemos tener mejores planes nacionales de manejo de cuencas, ¿ya?
Yo les invito a leer, por ejemplo, el Plan Nacional de Cuencas, si hace este tipo de consideraciones y cómo las hace, ¿ya? Acá, en esta zona baja, hay área con nula o mínima pendiente de relieve, mínima energía, predominan procesos de deposición o sedimentación. En el caso nuestro, si bien hay estos procesos, pero también hay muchos procesos de degradación en el caso de en el paisaje de la llanura fluvial-lacustre. Bueno, el límite extremo de esta zona funcional es también el límite de un cuerpo colector. En fin, esto depende de dónde estén ubicadas las cuencas. No es lo mismo una cuenca que tiene salida al mar que otra plenamente en el sistema continental. Los criterios para identificar estas zonas de las zonas funcionales de las cuencas. Por supuesto, no hay una metodología única, hay que hacerla la metodología. Esa metodología se adecua a las características de cada cuenca, ¿ya? No hay una receta. La metodología lo elabora el técnico o el equipo de profesionales que está trabajando. Por supuesto, se utiliza criterios de altimetría, formas de relieve, posición topográfica, ladera superior, media, inferior, es decir, sección alta, media, baja, en fin. Grado de inclinación de la pendiente, no solo el grado de inclinación, sino también la forma y la longitud. Es importante porque esta forma y la longitud tiene que ver con el comportamiento del escurrimiento superficial, difuso, ligero, concentrado, ¿no? Y así sucesivamente hasta la escorrentía en los cauces de los ríos, quebradas, en fin. Forma y densidad de la red de drenaje, grado de decisión del relieve, función de recarga y transporte, de deposición y otros. Muchas herramientas para hacer este tipo de trabajos, técnicas de teledetección. Últimamente, bueno, todos sabemos, estas técnicas han avanzado muchísimo y por lo tanto permiten hacer estos trabajos con precisión y de manera, es decir, con pocos recursos. Utilizando imágenes de satélite en formato digital. Por ahí todavía se puede usar las fotografías, formato digital, sistemas de posicionamiento global, sistemas de innovación geográfica, cartas topográficas y lo más importante, el recurso humano. Por supuesto, el recurso humano no es una herramienta ni una técnica, es un recurso, ¿sí? Que es el que hace mover todo este proceso. El proceso metodológico, bueno, rápidamente, delimitación de las características generales de la cuenca, procesos de mejoramiento y restauración de imágenes, interpretación visual y digital de imágenes, verificación y validación de campo, elaboración de mapas temáticos, leyendas, memoria descriptiva, difusión, pero todo desde el punto de vista del paisaje geográfico integral. Es decir, tampoco podemos hacer un estudio, por ejemplo, de geomorfología aparte, con el fisiográfico aparte, el de vegetación, es decir, todos juntos, pero divorciados, sin integración, ¿no? Entonces, yo creo que el indicador calidad del agua y vegetación obedece a este tipo de enfoques. Bueno, aquí alguna, digamos, metodologías y enfoques que proponen algunos. Fíjense ustedes, aquí aparece todo lo que hemos venido hablando y aquí al centro aparece el paisaje. Por acá aparece la parte, digamos, de estudio, de manejo, de uso, en fin. Y por acá el tema ya del ordenamiento del territorio, de los espacios, para lograr un desarrollo sostenible. Entonces, fíjense, el paisaje es una unidad que es de carácter central. Finalmente, un mensaje de este señor Mike Dombeck, jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos, que decía: no hay regalo más grande que podamos dejar a nuestros hijos, ni mayor respeto a nuestros antepasados que mantener nuestras cuencas hidrográficas saludables, con mayor diversidad y más productivas. De esa manera, yo de manera así rápida he tocado algunos elementos que tienen que ver con, digamos, el otro extremo
para una buena gestión integral de los recursos hídricos, que es la planificación, la asignación de usos adecuados, la priorización de problemas de manera adecuada dentro de la cuenca para una gestión, por supuesto, como queremos, de los recursos hídricos. Si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, por favor, a la orden. ¿No hay preguntas? Bueno, al parecer no, ingeniero. Le agradezco por la interesante disertación. Nuevamente convocamos a los colegas si es que hay alguna duda, consulta, algo que podemos plantearlo o de forma directa o también no sé si estará disponible el ingeniero de manera interna si es que se pudiese, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo cometí un error de no poner mi correo ahí, pero por supuesto, aquí en Tarija todos nos conocemos, así que a la orden. Eh, cuando el auditorio se calla es porque ha entendido bien o no entendió nada. Yo prefiero quedarme con la primera opción. Yo creo que sí, ingeniero. Agradecerle mucho por la participación y su disponibilidad. No, más bien Bueno, un gusto, un placer, digamos, tener la oportunidad de compartir algunas cosas de manera rápida. Como decía el ingeniero Fernández, de pronto sea conveniente que a partir de este ejercicio con con fines de solidaridad para un colega que esperamos se sane lo antes posible, podamos hacer otro evento más largo, con mayor reflexión y más integrado. claro que sí, ingeniero. Darle de nuevamente las gracias y si no hay ninguna consulta, bueno, daríamos por concluida la primera jornada, sin antes agradecerle a los participantes y invitarles a que estén presentes mañana en la segunda jornada, donde también estaremos tratando temas interesantes con la participación del ingeniero Orlando Arazo y el colega ingeniero Paco. Eh, no me queda más que agradecerles y desearles buenas noches y muchísima salud. Y si pueden darle una oración, un rezo por nuestro colega que está en una situación muy delicada, también se les agradecerá. No queda más que de mi parte agradecerles y despedirme.